¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Alguna vez te has sentido triste, solo, abandonado? ¿Has tenido ya en tu experiencia esos momentos en que has sentido como que Dios no existe? Y si existe, Él está tan ocupado que no se acuerda de ti. Mira, si Dios existe y es un Dios de amor, ¿por qué nacen niños defectuosos? ¿Por qué tantos niños inocentes mueren de hambre o entonces mueren destrozados en la guerra loca e injusta de los adultos? Martín Lutero dijo una vez que la mente humana es como un pequeño vaso y Dios es como todo el agua del mar. ¿Cómo puedes hacer caber en un vaso todo el agua del mar? Por lo tanto, ¿cómo la mente humana tendría condiciones de comprender a Dios? Y sin embargo, aunque tú no lo entiendas, Él existe. Y para Dios tú eres la cosa más linda que existe. Mira, tú no tienes idea de cómo Dios te ama, cómo Dios se preocupa por ti. Pero tal vez en este momento estás viviendo uno de los momentos más difíciles de tu vida. Estás pasando por el valle del dolor, de la angustia, del sufrimiento, enfermo o con un ser querido en el hospital, desempleado, sin saber qué hacer ni para dónde ir. ¿Dónde está Dios en ese momento? Bueno, aunque la Biblia no define quién es Dios, quiere decir, no define la naturaleza de Dios en su plenitud, sin embargo nos da algunas características de su existencia y de su naturaleza de amor. Y justamente para considerar este tema, aquí está mi amigo, el pastor Melchor Ferreira, que nos va a decir lo que la Biblia dice acerca de Dios. Muchísimas gracias, Pastor Alejandro Bullón. Realmente es importantísima su presencia aquí y gracias porque a partir de hoy nosotros vamos a contar siempre, siempre con su presencia. Y queridos amigos, entramos en esta maravillosa aventura de la fe de Jesús. Tengo en mis manos este maravilloso curso llamado La Fe de Jesús. Las lecciones que a continuación estudiaremos serán siempre la fe de Jesús. Y hoy empezaremos con este maravilloso y extraordinario curso que ha tenido que ver con miles y cientos de personas y sus conversiones, la fe de Jesús. El tema que hoy trataremos y el tema que hoy introduciremos es ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de Dios? Y es muy importante que nosotros entendamos cómo es que Dios se comunica con nosotros y cuál es su naturaleza, cuál es su carácter, cuál es nuestra actitud delante de Dios. Todas estas preguntas las responderemos en esta primera lección. La primera pregunta que yo quiero que tú tomes en cuenta es la siguiente. ¿Cuántos dioses existen? ¿Cuántos dioses existen? En Efesios capítulo 4, versículo 6, leemos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La Biblia nos dice que un solo Dios, un solo Dios. En otras palabras, no puedo decir que hay muchos dioses, hay un solo Dios.
La Biblia nos dice que es un solo Dios. Entonces, ¿por qué algunos siempre están pensando en que los cristianos creemos en muchos dioses? No, la Biblia nos habla de un solo Dios. El apóstol San Pablo remarca eso y dice un solo Dios, un solo Dios. Si nosotros seguimos creyendo en un Dios maravilloso, entonces, ¿qué es lo que la Biblia menciona en relación a la Trinidad? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? En San Juan capítulo 4, versículo 24 leemos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, Dios tiene una naturaleza espiritual. Muchas veces nosotros queremos entrar en las profundidades y en las preguntas y en los misterios de Dios con nuestra mente finita. Dios es infinito, pero es espiritual. Dios es espiritual. Y los que le adoran tienen que ser espirituales. Si tú quieres entender a Dios, tienes que ser espiritual. Tú no puedes entender a Dios con una mente carnal. Por lo tanto, para entenderlo es necesario que podamos profundizar su palabra. Él se reveló a través de su palabra. Él se revela a través de la naturaleza. Y Él se revela a través de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, si encontramos a un Dios que es espiritual, que se revela a través de su palabra, de la naturaleza y a través de su amado Hijo Jesús, podemos entender que la naturaleza de Dios es espiritual. Y podemos comprender que Dios es amor. Y podemos entender que su carácter es el amor. No podemos entender de otra manera, simplemente con nuestra mente finita. Solo para entender a Dios es necesario comprender que su naturaleza es una naturaleza espiritual. La tercera pregunta que yo quiero que tú reflexiones es la siguiente: ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Y en San Mateo, el capítulo 28 y el versículo 19, leemos lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están las tres personas de la divinidad. Yo no puedo ir al mundo en nombre de Dios solamente, sino de la manifestación de estas tres personas de la divinidad, de la Trinidad. Y estas tres personas de la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cuántas personas de la Trinidad existen? Tres: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses hay? Uno, que tiene estas tres manifestaciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tienen un solo propósito, la salvación, pero que están expresados en tres diferentes maneras de actuar: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La siguiente pregunta es: ¿cómo se considera Dios hacia el hombre? Y encontramos en 1 de Juan capítulo 3, 1 y 2 la siguiente declaración: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo se considera Dios hacia nosotros? Se considera como Padre. Él es nuestro Padre. Y mira esta figura maravillosa y linda. La familia está compuesta por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el círculo se cierra cuando ellos están interesados en nosotros y Dios nos dice y nos llama hijos. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el hijo de la familia de Dios, de la familia celestial. El Padre
envía al Hijo y el Hijo delega la responsabilidad en el Espíritu Santo. Pero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dicen que nosotros somos hijos. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el hijo de esta familia celestial. Entonces, si eres hijo, ¿se preocupa Dios por ti en forma personal? ¿Está preocupado por tus lágrimas, por tus angustias, por tus problemas, por tus dudas, por tus luchas? ¿Es un Dios preocupado por eso? Yo quiero decirte que sí, porque en la Biblia leemos lo siguiente, en el Salmo 41 al 3. Pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¡Qué maravilloso! Estamos delante de un Dios que está preocupado por nosotros, de un Dios que está interesado en nosotros, de un Dios que se preocupa de nuestros problemas. Tu llanto, tu angustia, tus luchas, tus dudas, tus temores, tu falta de trabajo, tu falta de empleo, tus dificultades en la familia, los problemas con los hijos. ¿Está Dios preocupado en estos asuntos domésticos? Sí, lo está. Dios está preocupado en estos asuntos domésticos. Eso es Dios. Un Dios maravilloso, extraordinario, uno solo, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Preocupados por el Hijo, el cual eres tú y yo, pero interesados en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestras dificultades. No importa cuán grande sea tu llanto, cuán grande sea tu dolor, o cuánta angustia hay en tu corazón, Dios se preocupa por ti. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? En la Biblia leemos en 1 de Juan 4:8 lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Querido amigo, el carácter de Dios es amor. El amor de Dios está expresado en su palabra, en la naturaleza y en la manifestación del sacrificio de Cristo. El carácter de Dios es amor y el amor lo inunda todo. Por lo tanto, aquí tenemos a un Dios manifestándose maravillosamente en el mundo, preocupado por ti, por tus problemas, por tus angustias. Encontramos a un Dios preocupado en tu familia, en tus hijos, llamándote hijo, llamándote hijo. ¡Qué maravilloso! Eres tú el Hijo de Dios, soy yo el Hijo de Dios. ¡Qué extraordinario! No puedo estar triste. Dios se preocupa por mí. ¿Pero por qué lo hace? Porque Él es amor. Porque Él es amor. Y no hay otra razón. Ahora la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y hay aquí 4 consejos que tú tienes que tomar en cuenta y están en la Biblia. En primer lugar, respetar el nombre de Dios. Éxodo 27. En la Biblia leemos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Respeta el nombre de Dios. Número 2, obedecer a Dios. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedece el nombre de Dios. No solamente respétalo, sino también obedécelo. En tercer lugar, poner a Dios en primer lugar. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pon a Dios en primer lugar. En otras palabras, respétalo, obedécelo, ponlo a Dios en primer lugar. Y en cuarto lugar, el cuarto consejo: amar a Dios de todo corazón. San Mateo 22:37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y de todo tu ser. Amar a Dios
de todo corazón. 4 consejos entonces, no te olvides. El primero, respeta el nombre de Dios. El segundo, tienes que obedecer a Dios. El tercero, tienes tú que ir en procura de ese Dios maravilloso, obedeciéndole siempre. Y el cuarto lugar, tomarle en cuenta. Eso quiere decir que tienes que darle lugar que le corresponde. No hay ninguna duda, estamos delante de un Dios lleno de amor. Ese Dios del que nos enseña la Biblia es eso. Y nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad de que este Dios está interesado en ti, interesado en mí, preocupado por tus problemas, por mis problemas, preocupado por tus angustias, por nuestras angustias. Pero quiero que grabes esto en tu cabeza. Dios es más grande que tus problemas. Él es más grande que tus dificultades. Y mientras tú escuchas cantar a Berta, allí en la reflexión de tu sala, donde estás mirando este programa, piensa en la letra de este canto lindo. El canto que Berta entonará es el Señor de mi vida, el Señor de mi vida. Escuchemos a Berta cantar. Muchísimas gracias, Berta. El canto que entonaste fue extraordinario, llenó nuestros corazones y estoy seguro que también en los corazones de las personas que lo escucharon. Amigos, ese Señor del que hemos leído, del que hemos hablado y del que hemos cantado ahora, tiene que ser el Señor de tu vida también. El Señor de tu familia, el Señor de tus hijos, el Señor de tu hogar, el Señor de tu entorno, el Señor de tu empleo, el Señor de tus finanzas, es el Señor de todo. Gracias porque nos haces parte de esa familia. Queremos pertenecer a esa familia. Ayúdanos, enjuga nuestras lágrimas y que nuestros problemas, luchas y dificultades puedan ser compartidos contigo. Gracias por esa promesa. En el nombre de Jesús. Amén. La próxima lección hablaremos acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la Biblia. ¿Cómo es que la palabra de Dios puede tener para nosotros los consejos más oportunos, los consejos más certeros? Lo que la Biblia enseña acerca de la Biblia.